Cada año, se producen millones de toneladas de arroz en todo el mundo. Este alimento, considerado uno de los más antiguos, se fabrica mediante el uso de avanzadas máquinas automatizadas. Pero, ¿cómo se hace el arroz hoy en día? Hemos visitado una de las fábricas más avanzadas del mundo para descubrir el complejo proceso de transformación del grano crudo en arroz. El arroz, uno de los alimentos más antiguos y fundamentales de la humanidad, tuvo su origen en las tierras húmedas del sudeste asiático hace más de 8.000 años. Su historia comenzó con comunidades que aprendieron a cultivar esta planta en regiones fértiles y bien irrigadas, como los valles de los ríos de aquella época. En sus inicios, crecía de forma silvestre, pero su capacidad para resistir diversas condiciones y alimentar a grandes poblaciones lo convirtió en la base de muchas civilizaciones. Con el tiempo, su cultivo se expandió por todo el mundo, adaptándose a diferentes climas y tecnologías, pero conservando siempre su esencia como símbolo de vida y prosperidad. La primera preparación preliminar para la producción de cultivos es la selección del campo, ya que la ubicación es fundamental. El arroz prospera en áreas con abundante agua, por lo que los campos con una fuente de agua confiable son ideales. Estos arrozales suelen abarcar extensiones que van desde varias hectáreas hasta más de 2.000 hectáreas en regiones donde el cultivo de arroz es intensivo. Antes de sembrar, el suelo se prepara cuidadosamente para el cultivo de arroz. En este proceso, se utilizan diferentes tipos de maquinaria, como picadoras de piedras, tiras y subsoladores, dependiendo de las necesidades del terreno. El arroz generalmente se cultiva en campos llamados arrozales, que requieren un suministro constante de agua durante todo el ciclo de cultivo. El proceso comienza con el llenado de los campos de arroz con agua, asegurando que queden sumergidos a una profundidad de 10 centímetros. Esta inundación inicial es muy importante porque ayuda a controlar las malezas y las plagas, además de mantener los brotes de arroz flotando y protegidos mientras crecen. En promedio, un arrozal puede necesitar 5.400 milímetros de agua por temporada para mantener las condiciones óptimas de crecimiento. Es importante mencionar que la acumulación de lodo en los canales de drenaje puede provocar inundaciones, lo que reduce la capacidad de la tierra para producir cultivos. Por eso, es necesario limpiar y dar mantenimiento frecuente a estos canales para asegurar que el agua fluya bien y evitar daños en los campos. A continuación, durante el proceso de siembra, los agricultores seleccionan cuidadosamente las semillas, que luego se dispersan de manera controlada mediante el proceso de siembra aérea. Este sistema es más rápido que la siembra manual o con maquinaria terrestre, y permite completar el trabajo en 15 horas menos que los métodos tradicionales. Este método de siembra permite que las semillas caigan sobre el terreno previamente preparado y se hundan en el suelo, quedando listas para germinar y brotar. Al pasar 6 semanas, estas pequeñas semillas se transformarán en plantas de arroz con un color verde vibrante, listas para seguir creciendo. Cuando las plántulas de arroz alcanzan el tamaño adecuado, se trasladan al almacén. En este caso, los trabajadores colocan las plántulas en una cinta transportadora que puede mover más de 800 plántulas por hora y luego las cargan en camiones. Después, las plántulas se colocan en una trasplantadora, una máquina que utiliza hélices robóticas para recoger las plantas jóvenes y plantarlas en el suelo fangoso de manera eficiente. Este proceso también puede realizarse de manera completamente automatizada para mejorar la eficiencia en el cultivo de arroz. La máquina está diseñada para llevar a cabo diversas tareas, como sembrar semillas, aplicar fertilizantes y monitorear la salud de los cultivos. Además, utiliza tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y aprendizaje automático, que le permiten analizar datos y tomar decisiones con precisión. Para un control de plagas eficiente, los agricultores emplean drones equipados con sensores y cámaras que monitorean los campos en busca de señales de infestación. Estos dispositivos pueden identificar con precisión las áreas específicas que necesitan tratamiento, lo que permite aplicar pesticidas de manera focalizada. Este enfoque reduce significativamente el uso de químicos y minimiza el impacto ambiental. El tiempo necesario para que el arroz pase de la siembra a la cosecha suele ser de 150 días, aunque en algunos casos puede extenderse hasta 180 días. Durante este periodo, los agricultores emplean tecnología de visión por computadora, que incluye el uso de drones equipados con cámaras de alta resolución para capturar imágenes aéreas de los campos de arroz. Estas imágenes se procesan mediante algoritmos especializados, lo que no solo permite identificar y localizar las plantas de arroz con precisión, sino también evaluar su salud y madurez,
facilitando así un corte más exacto y eficiente. Una vez realizado el mapeo completo del campo, se emplean cosechadoras automatizadas equipadas con sensores de borde y sistemas GPS, los cuales determinan con precisión el momento óptimo para la cosecha, basándose en factores como el contenido de humedad y la madurez del cultivo. El funcionamiento de esta cosechadora para obtener arroz libre de tierra consiste en un carrete y una cuchilla que cortan la parte superior de las plantas de arroz y las llevan hacia el interior de la máquina. Luego, los transportadores y las correas trasladan la parte cortada de la planta al sistema de recolección. El ventilador y el tornillo de transporte mueven el arroz al elevador, que lo envía al recolector. Mientras tanto, las pajas se separan mediante un mecanismo especial y se almacenan en un compartimiento de la máquina. Luego, el arroz recolectado se carga en el tractor. Una vez cosechado, es el momento de transportarlo a la fábrica de procesamiento. Los tractores llenos de arroz salen del campo y se dirigen hacia los camiones transportadores. Después, estos camiones transportadores con miles de toneladas llevan el arroz hacia la fábrica. Al llegar a la fábrica, los camiones se dirigen a un área designada donde se descarga el arroz. A partir de ese momento, comienza el proceso de producción. El arroz se transporta al almacén dentro de la fábrica a través de líneas transportadoras, iniciando así su procesamiento. Luego, el arroz crudo se coloca en un enorme horno de aproximadamente 10 metros de altura, donde se cuece al vapor a una temperatura de 100 a 110 grados Celsius para que las fibras se puedan quitar fácilmente. Para mantener el horno en funcionamiento continuo, los trabajadores colocan carbón de manera constante. Una vez hervido, el arroz se traslada a la cámara de secado de la fábrica, donde se seca completamente mediante maquinaria especializada. Tras este proceso, el arroz pasa por un control de calidad para garantizar que su contenido de humedad sea óptimo. Posteriormente, el arroz se somete a un proceso de clasificación, utilizando máquinas avanzadas de selección óptica que separan los granos según su tamaño, forma y color. Este procedimiento asegura que solo el arroz de la más alta calidad llegue finalmente a su hogar. En la siguiente etapa, las cáscaras secas se transportan a través de 2 rodillos diseñados para romper las capas externas de las mismas, permitiendo que el arroz se separe de manera eficiente. Después, las cáscaras se trasladan a la cámara de molienda de la fábrica, donde se procesan para eliminar las fibras restantes. Posteriormente, el polvo resultante de estas fibras se dirige a un área específica fuera de la fábrica mediante tuberías. Para algunos tipos de arroz, como el arroz blanco, se incluye un paso adicional llamado pulido. En este proceso, el arroz es llevado a la cámara de pulido, donde una máquina especializada se encarga de pulir cada grano con precisión. Este procedimiento elimina cualquier capa residual y le proporciona al arroz una apariencia brillante, garantizando al mismo tiempo la integridad de cada grano. Finalmente, el arroz procesado está listo para ser envasado. Una báscula de alta tecnología mide con precisión la cantidad exacta de arroz y lo dirige hacia la línea de máquinas empacadoras. Estas máquinas de última generación llenan y sellan paquetes de 1 kilogramo y 2 kilogramos con arroz de manera eficiente y a altas velocidades, minimizando los errores humanos y garantizando un empaque uniforme. Los pequeños paquetes, una vez sellados, son agrupados mediante polietileno y posteriormente trasladados, uno a uno, a la sala de almacenamiento. Escribe en los comentarios qué cuesta 1 kilo de arroz en tu país. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.